Hola amigos, Shalom, qué lindo continuar compartiendo con ustedes breves, cortos mensajes con un toque de profundidad, de poder entender, comprender las Escrituras, la voluntad, el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, para con su pueblo Israel. Y hoy quiero recordar, ya en estos días que se recuerda cuando fue sitiado Jerusalén, lo que es el ayuno del día 17 de Tamuz, que se recuerda las dos veces que el templo fue destruido, el sitio de Jerusalén, se hace el ayuno, el dolor, como una manera de recordar la tristeza de aquellos días difíciles en el cual el templo fue destruido y ya no se pudo continuar con los sacrificios, con las ofrendas, con el servicio en el templo, y el primer templo que Salomón construyó y que el rey de Babilonia luego quemó, destruyó parte, si bien no fue destruido completamente, pero ese fue el inicio. Y estos días siempre recuerdan esa tristeza, ese dolor, esa angustia, y por eso que es día de ayuno, día de lamentación, para recordar estos días y también recordar la fragilidad de la vida. Pero hoy quiero traer que muchas veces no se dice o no se habla, no se enseña, o pocas veces se da estos temas con la comunidad, porque tenemos que ver por qué Dios permitió que se sitiara, que se destruyera, se rompieran los muros de Jerusalén, llegaran al templo, destruyeran, llevaran cautivos a mujeres, niños, jóvenes, a Babilonia, y luego con los romanos que también destruyeron, quemaron, y no quedó nada del templo. Allí sí que se destruyó todo. Lo único que quedó es el muro que hoy vemos, el Kotel, que es una parte externa de los límites del templo, que ni siquiera era parte de la edificación propia del templo. Lo único que ha quedado, que ha sido restablecido, y hasta el día de hoy nunca más se pudo construir el templo en Jerusalén, y está el pueblo a la espera, con la esperanza de que cuando venga el Mashiach se vuelva a reconstruir el templo. Pero quiero dejar dos puntos importantes aquí. Primero, uno de los que ocurrió con Roma. Yeshua lo declaró, lo anunció antes, y también vamos a ver por qué lo de Babilonia, cuál fue la causa por lo cual Babilonia y tanto los romanos luego entraron, para no entrar en detalles de los griegos también, y con Antíoco Epifanes, que también profanó el templo, todas estas fechas, ¿no?, que conmemoran esos momentos difíciles y tristes. Pero aquí, en las dos destrucciones del templo, en los dos ataques hacia el templo, el lugar sagrado de la fe judía, tiene una connotación especial que quiero que prestemos atención, que lo apliquemos a nuestras vidas también. Primero, voy a leer lo que Yeshua dijo en Lucas capítulo 21, voy a leer el verso 5 y 6 nada más, y dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo Yeshua: en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, hablando de lo que iba a ocurrir en el templo de ese momento. Y luego
en Segunda de Reyes, el capítulo 20, Segunda de Reyes de Israel, capítulo 20, versos 16 al 18, el profeta Isaías le dice al rey Ezequías: oye palabra de Adonai. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dice Adonai, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, lo tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aquí están los dos anuncios de la destrucción, del cautiverio, de haber quemado Jerusalén, haber destruido muchas casas, muchos lugares en Jerusalén y terminando de entrar al templo. Recuerden que el rey de Babilonia se llevó muchos utensilios de oro, de plata del templo, quemó una parte del templo que luego fue reconstruida cuando se cumplen los 70 años de la profecía que Dios había dado a Jeremías, y vuelven a reconstruirla. Pero luego viene el Imperio Romano, ya cuando Yeshua estaba, él anuncia, cuando le mostraron el templo, los edificios que se habían construido alrededor del templo para los Coanín, los sacerdotes, los levitas que oficiaban, que trabajaban en el templo, en los sacrificios, en las ofrendas, en las oraciones. Dice, no quedará piedra sobre piedra que no será destruida. ¿Y por qué Dios le dice a Ezequías, a través del profeta Isaías, que iba a ser destruido? Todo lo que él tenía, el oro, el tesoro, todo lo que había logrado sus padres, los otros reyes, inclusive el templo, iba a ser tomado y llevado a Babilonia. ¿Por qué Ezequías, en un momento de gloria, en un momento de riqueza, en un momento en que el Eterno Adonai le había prosperado, le había confirmado su palabra, vinieron los de Babilonia y él en ningún momento habló de la bendición, de las verajot que el Eterno, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el rey, su padre, le había entregado todo esto por haber sido fiel. Y podía haber hecho que el rey de Babilonia en ese tiempo, en ese momento, que no era Nabucodonosor, pudiera haber creído en el Dios de Israel, haber sido asombrado por el Dios de Israel. Inclusive Ezequías había sido sanado de una enfermedad mortal. Dios había hecho un milagro extraordinario con el día, con el sol. Había retrocedido el día 10 grados en el reloj que tenían en aquel tiempo, y los astrólogos de Babilonia, que eran los caldeos, ellos vieron lo que ocurrió y lo asociaron al Dios de Ezequías, pero fueron a hablar con Ezequías y Ezequías en ningún momento habló de Dios, habló del milagro, habló del poder, de la gracia, del favor, de la misericordia que Dios tuvo con él. En ningún momento. Lo pueden leer allí en Segunda de Reyes capítulo 20 o Segunda de Crónicas capítulo 32, 33. Entonces Dios lo que hace es mostrarle a Ezequías y mostrar a Israel que la desobediencia, que el orgullo, porque dice aquí la escritura, no lo leí, pero en otros versículos habla de que él se enalteció. Ezequías se enalteció, y cuando uno se enaltece, cuando uno llena el corazón de orgullo, de soberbia, creyéndonos tan importantes que ya no merecemos y no queremos nada de Dios, Dios nos baja nuevamente a decirnos: son polvo. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos llevó a separarnos de Dios y ser polvo. Que hoy estamos y mañana no estamos. ¿Y qué pasó con Yeshua? A Yeshua lo rechazaron porque no era el estereotipo de Mashiach que ellos esperaban.
Ellos esperaban, como hasta el día de hoy, un rey, un poderoso, que iba a luchar con los enemigos, que iba a establecer Torá en Israel, que iba a luchar contra los romanos, que iba a vencer, iban a venir a los pies de él y que todas las naciones vendrían a Israel a reconocer su pueblo, reconocer su nación, reconocer a Dios de Israel, reconocer al Mashiach, y de allí el mensaje saldría a las naciones. Como no lo vieron así, como Yeshua dio un mensaje para ellos diferente a lo que creían, aunque estaba escrito lo que él vendría a hacer, no le creyeron. Y miren lo que dice en Juan. Juan lo relata así. Dice que en Juan capítulo 2, verso 13 al 22, no lo voy a leer todo, pero lo voy a sintetizar. Estaba la Pascua, ya era Pesaj, estaba cerca, por lo tanto en Jerusalén, en el templo estaba lleno de gente. Mucha gente que venían de diferentes ciudades, pueblos, y algunos judíos que estaban en la diáspora, que vivían o habitaban en otras naciones, venían a Jerusalén a celebrar Pesaj. Por lo tanto, no traían allí animales ni nada para el sacrificio. Recuerden que Pesaj tenían que sacrificar, llevar un cordero de un año que no tenía que tener defecto. Entonces dice que estaba cerca y halló en el templo Yeshua allí gente que vendían bueyes, vacas, palomas, ovejas, gente que cambiaba dinero en una casa de cambio de dinero porque sabían que venían muchos extranjeros. Aparentemente pareciera un buen servicio para los viajeros, pero era un negocio que se aprovechaban de la gente, los cambistas. Decían, ok, ustedes necesitan la moneda de aquí, por lo tanto esto cuesta tanto. Y hacían cohecho y vendían los animales a un valor mucho más caro. Todo lo que vemos hoy, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero aquí lo que Yeshua ve en el templo, que era un negocio, y él dice que el verso 15, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían, quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces acordaron sus seguidores, los discípulos, que estaba escrito que el celo de tu casa me consume. Entonces los judíos se enojaron y dicen, bueno, ¿qué señal tú estás dando? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué destruyes lo que nosotros ya tenemos como costumbre? Y Yeshua le dice, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y eso les trajo, pero un sacudón, porque dijeron, esto tardó 46 años cuando estaba Herodes en Roma. 46 años fue para edificar este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba de su cuerpo, y cuando él resucitó al 3er día, creyeron muchos en esta palabra que él dijo, destruyan este templo y será levantado en 3 días. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro rechazo a Dios, nuestro orgullo, el querer creer en Dios y hacer lo que solamente me gusta, me agrada, como yo quiero, sin considerar lo que Dios ha establecido. Recuerden que Moshe tuvo que hacer el tabernáculo de acuerdo a lo que Dios dijo, el diseño, las medidas, los colores. No podía Moshe decir, bueno, pero a mí esto no me gusta, yo creo que es así, o yo interpreto que es de esta forma. No, a mí esto no me cuadra, yo no creo en este Dios que me hace hacer un tabernáculo de tela, de tienda, de palo,
con oro y todo este trabajo y todo este esfuerzo. No, no, no. Él tuvo que hacer la medida exacta, tal como Dios se lo mostró en lo celestial. Entonces el modelo de vida es celestial. Nuestro ser ha sido creado. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Por eso que Yeshua vino a mostrarnos esa imagen y semejanza de nuestro Padre Abeinu, para que nosotros volvamos al Eterno, nos arrepintamos, hagamos teshuvá. Y es allí donde nosotros tenemos que ver que cada vez que Israel le daba la espalda a Dios, hacía lo que quería, imaginaba cosas y seguía los dioses de otras naciones, Dios permitía estas cosas. Los romanos quemaron el templo y hasta el día de hoy no se pudo levantar. Por lo tanto, hoy el templo, aquí Yeshua nos compara con el templo, la morada de Dios, el lugar donde Dios quiere habitar. También tiene que ser limpiado muchas veces de aquellas cosas que no pertenecen a lo que Dios quiere, porque esta será casa de oración para todas las naciones, dijo Dios allí en Samuel, cuando Salomón edificó el templo y lo consagró para el pueblo de Israel delante del Eterno. Que hoy nosotros pensemos, meditemos y digamos: Adonai, quiero que mi vida sea limpia, que sea agradable a ti, que sea esta vida yo un templo que pueda ser una casa de oración donde tú puedas habitar y hablarme y enseñarme y poder regresar a esa imagen y semejanza del Eterno. 2 veces sufrió Israel la destrucción de pueblos, de ciudades, de casas, sobre todo la casa de Dios, que era el centro donde todos podían ir a adorar a Dios. Dios permitió que sea quemada, porque en realidad Dios no habita en casas hechas por hombres, sino habita en nuestros corazones. Ese es el propósito y esa es la voluntad del Eterno para con nosotros. Abra las puertas de su templo y busque de Él y deje que Él venga y que pueda limpiar este templo y que no sea destruido, sino que podamos tener esta relación con Dios, caminar con Él, adorar, exaltar, cantarle, servirle a Él y tener esa vida plena que Dios quiere para cada uno de nosotros. Un abrazo grande, que tengan un muy buen día, un buen fin de semana. Shabbat Shalom.